Bueno, la clase que nos tiene hoy reunidos acá es la de la unidad número 9, perdón, que es la que vamos a hablar un poquito de nutrición y alimentación de peces. En esta tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos que tiene la alimentación de peces, porque no es un solo objetivo, sino que va a depender de diversos factores. Un objetivo es cubrir las necesidades de mantenimiento, porque en nuestro establecimiento productivo puede ser que no todos los peces estén en crecimiento, sino que puede ser que tengamos peces que ya alcanzaron la talla de faena y ya no tenemos que, ya no es necesario que sigan creciendo, sino solo tenemos que mantenerlos. O en el caso de los reproductores, que muchas veces no hace falta que se sigan criando, pero sí cubrir sus necesidades de mantenimiento. Por supuesto que otro objetivo va a ser que se críen los peces, para los cuales vamos a tener que tener determinados alimentos que cubran sus necesidades, y eso van a estar de acuerdo a distintos factores que vamos a ver más adelante, por ejemplo la edad y la especie de peces. Otro objetivo es, en el caso más específico, digamos, de los reproductores, es de prepararlos para la reproducción, y eso conlleva tener que usar alimentos un poco más acordes a los requerimientos que van a tener estos ejemplares. ¿De qué va a depender o qué factores van a generar influencia sobre la alimentación de peces? Uno va a ser la diversidad que vamos a tener. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de distintos hábitos alimenticios. Por ejemplo, si acá lo que vemos, 3 especies con hábitos alimenticios totalmente diferentes. Tenemos una imagen de un surubí que es carnívoro. Junto al surubí también le podemos poner al dorado, que son ejemplares o especies que van a tener requerimientos nutricionales mucho más elevados en comparación con un pacú que vemos acá, que es un omnívoro, o, por ejemplo, un sábalo, que es un detritívoro o es un iliófago. Entonces, las distintas especies que nosotros escojamos para producir va a generar una gran influencia sobre la alimentación. Otros factores que van a generar influencia van a ser las fases del cultivo que estemos llevando a cabo, porque las fases de la agricultura generalmente son lo que más requerimientos nutricionales demandan. Luego disminuye un poco hacia la fase de, por ahí lo que llamamos alevinaje o cría, o recría, y el engorde es cuando las especies tienen menos requerimientos nutricionales en comparación con las primeras fases de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que tener estrategias o metodologías para poder determinar un poco la exigencia nutricional que van a tener los peces que nosotros estamos produciendo, y dentro de ellas podemos hacer uso, por ejemplo, del peso medio, la tasa de crecimiento específico, el coeficiente de crecimiento específico, la retención proteica, la supervivencia. Son todas metodologías que nosotros podemos manejar en una producción para determinar de manera indirecta por ahí si nuestra alimentación es correcta. Una pregunta que siempre se hacen los productores y demás, y nos hacemos todos los que estamos en esta actividad, es si existen una amplia gama de alimentos comerciales como para cubrir todas las especies y a su vez las categorías. Y bueno, lamentablemente en Argentina todavía no contamos con empresas que se dediquen al desarrollo de alimentos balanceados por ahí en gran variedad y para todas las especies y las categorías. Muchas veces solamente se consigue un alimento para omnívoro de manera general, pero no es lo mismo muchas veces el alimento para un omnívoro como el pacú, o un omnívoro como el salmón, o un omnívoro como la tilapia. Tienen algunas cuestiones particulares cada uno. Entonces muchas veces los alimentos son limitados, ¿sí?,
a nivel comercial. Por lo general, muchas veces se trata de hacer alimentos artesanales, que es posible de acuerdo al nivel de la producción. Y también muchas veces el alimento se realiza de acuerdo a los objetivos que maneja el establecimiento o el productor. Entonces puede dedicarse a hacer la parte de la agricultura y es bueno hacer un alimento solo para larvas o hacer un alimento para recría. Entonces ahí vemos que hay distintos tipos de alimento, ¿sí? Que generalmente lo clasificamos en tres, que son las raciones balanceadas, que son las comerciales, el alimento vivo y alimentos de tipo casero. Entonces, las raciones balanceadas van a venir en distintos formatos, ¿sí? Que pueden ser como en polvo o un granulado muy fino, que es lo que se utiliza generalmente para las agriculturas o cuando los peces son muy pequeños o cuando los peces tienen hábitos alimenticios, por ejemplo, filtradores que pueden llegar a consumir este alimento o tienen la boca muy pequeña o no tienen un aparato que pueda masticar el alimento, entonces se utiliza el alimento en polvo. Otro alimento que se utiliza, pero que es más bien para acuarismo, es el alimento en escamas, que es un alimento que flota bastante. Y el peletizado, que puede ser un peletizado en frío o un extrusado, que tiene otras características que le dan flotabilidad y que algunos autores dicen que el extrusado le da mayor lo hace más asimilable, digamos, al alimento para el pez. Después tenemos distintos tipos de alimento vivo, alimentos comerciales que se pueden comprar, como estos gusanos rojos, pero eso también se usa mucho en acuariofilia. Para las agriculturas muchas veces se compran quistes de artemia. Los quistes de artemia son unos quistes o unos huevos de resistencia que ponen unos crustáceos y que eso se compra, el quiste deshidratado se lo hace germinar bajo determinadas condiciones y una vez que germinan aparecen estos náuplios como se ven en la imagen que tienen alrededor de 200 a 250 micras de diámetro, de tamaño, y eso se le puede dar de comer a las larvitas. Y la otra es producir alimento vivo en el estanque, como acá vemos un ejemplar de un copépodo, que es el ejemplar que se encuentra en el plancton, en el zooplancton. Y si no, también tenemos los alimentos de tipo casero, donde lo que hacemos es mezclar distintos ingredientes, ¿sí? Para hacer un alimento determinado para una determinada categoría o para una determinada especie. Entonces, cuando hablamos de alimentación, nos hacemos la pregunta de qué es lo que necesitan los peces, y al igual que cualquier vertebrado, necesitan nutrientes esenciales, proteína, lípidos, hidrato de carbono, vitaminas, minerales, todo esto para obtener energía, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito que los peces son menos exigentes de energía que otros vertebrados. Y a su vez, estos requerimientos nutricionales van a estar determinados por distintos factores. Por ejemplo, lo que les decía hoy al inicio, la especie. No es lo mismo alimentar un carnívoro que un omnívoro o un herbívoro. El tamaño o clase, digamos, la fase que estamos produciendo, cuando son las fases iniciales de crecimiento, los requerimientos nutricionales son mayores. También es muy importante el sistema de producción que estemos empleando, porque cuando habíamos hablado del sistema de producción, habíamos hablado que en el extensivo no se le daba una alimentación complementaria, solamente como había una baja carga de animales en ese sistema, se alimentaban del alimento natural. Pero, por ejemplo, si íbamos a un sistema semi-intensivo, ahí los animales se alimentaban del alimento vivo, de la cadena alimenticia, pero también requerían un alimento complementario. Y si pasábamos a un sistema intensivo o superintensivo, ya no había aporte de alimento natural y la única fuente de alimento que nosotros le dábamos a los peces era la que le dábamos de manera externa.
Entonces ahí no teníamos que asegurar de que nuestro alimento cumpla con todos los requerimientos que necesitaba la especie de pez que estábamos produciendo. Otro factor es la presencia o no de alimento natural donde lo estamos produciendo al pez, que eso va a estar relacionado con el sistema de producción. El medio ambiente también, hay que tener en cuenta que los peces tienen que estar en un medio ambiente acorde para su crecimiento. Después, la densidad de carga también es muy importante, ¿sí? Porque esa densidad de carga también va a estar relacionada al sistema de producción y depende de la densidad de carga, lo vamos a dar a comer más o menos alimento. Acuérdense que el alimento o la tasa de alimentación siempre se hace por la biomasa que tenemos en el estanque. Después es importante el manejo del alimento, si le damos una vez por día el alimento, le damos una vez cada 2 días, le damos varias veces por día. Ese ya es el manejo que lo hacemos de acuerdo a la fase que estemos alimentando y a la especie que estemos produciendo. El clima es muy importante. Acuérdense que en días de lluvia o días muy nublados generalmente se opta por no alimentar a los peces, o cuando la temperatura del agua está por debajo del límite óptimo también se opta por no alimentar o reducir la tasa de alimentación. Y con respecto a la salud, si los peces están enfermos, por lo general no se los alimenta porque cuando tienen algún problema generalmente no comen, y si nosotros tiramos alimento al estanque, ese alimento no se va a consumir y por lo general va a deteriorar la calidad del agua, aumentando más todavía los problemas que pueda estar teniendo estos peces. Entonces yo le decía hoy que los peces son menos exigentes de energía que otros vertebrados, y esto se debe primero y principal a que son ectotermos, o sea que no regulan su metabolismo basal, no tienen gasto de energía en eso. Su metabolismo basal se regula con la temperatura del ambiente que los rodea, que es el agua, y que también no gastan tanta energía en el movimiento. Ellos solamente tienen que nadar, la flotabilidad del cuerpo lo dan con la vejiga natatoria, o sea, no tienen que hacer un esfuerzo en mantener una postura. Y eso hace que la mayoría de la energía se pueda utilizar para crecimiento y para reproducción. Ahora bien, en este cuadro que yo les muestro acá, es para ver un poco cómo se modifica la energía ingerida, que si bien está hecho para trucha, se adapta muy bien a todos los peces de la zona. Entonces, nosotros vamos a tener que de la energía ingerida, o la energía bruta ingerida, que es del 100%, en los peces ya hay una pérdida a través de la energía fecal que va del 20 al 30%. De eso nos va a quedar la energía digerible o digestible, que va a ser entre un 70 y un 80% de lo que ingresó. A su vez volvemos a tener pérdidas por excreción, ¿sí? Por branquias y demás, que puede ser entre un 5 y un 8%, y nos va a dejar la energía metabolizable. Esa energía va a tener una pérdida nuevamente por incremento calórico, ¿sí? Que puede ir de un 10 a un 25%, y nos va a dejar un porcentaje de energía que se denomina energía retenida, que es lo que va a utilizar el pez del 100% que ingirió entre un 20 y un 40%. Entonces, los peces tienen requerimientos proteicos, lipídicos y de hidrato de carbono. A su vez, estos componentes van a representar para las proteínas 5,6 kilocalorías por gramo, para lípidos, 9,4 kilocalorías, y carbohidratos 4,1. Estos valores son importantes a la hora de formular una dieta, ¿sí? Para saber qué aporte calórico le va a dar cada ingrediente que nosotros utilicemos para la elaboración de una determinada dieta. Acá en este cuadro de gráfico de torta pueden observar que la mayor proporción de ingredientes está dado por los componentes que le van a aportar la proteína del alimento. Acá en ese caso se puede usar un solo ingrediente o varios que aporten proteína.
puede ser, por ejemplo, harina de pescado, harina de carne y huesos, harina de soja. Después vamos a tener una porción importante también de lípidos, de hidrato de carbono, y después minerales y vitaminas. Los minerales no son tan necesarios, sí, en peces de agua salada, pero sí son necesarios que estén en una proporción. Y en la figura de abajo pueden ver distintas presentaciones del alimento balanceado, distintas formas, distintos tamaños. Todo va a depender de la especie que estamos alimentando, si es una especie que se alimenta en la superficie, si es una especie que se alimenta en la columna o en la parte más profunda. Hay que tener en cuenta mucho el tamaño del pez por el tamaño de la boca y demás, y el hábito alimenticio que tenga. Entonces, si bien en Argentina todavía no pasa, en países como en Brasil hay una gran oferta de distintos tipos de alimentos para piscicultura. Bien, entonces las proteínas van a tener funciones tanto energéticas como estructurales. Nosotros lo que queremos es que la mayor parte de la proteína cumpla funciones estructurales, pero siempre la energía se va a asimilar como aminoácidos y a través del ciclo de Krebs va a generar ATP. Nosotros lo que queremos es que la mayor cantidad de proteínas que le ponemos al alimento, la fuente proteica, vaya a formación y mantenimiento de tejidos, también formación de hormonas, enzimas y anticuerpos y transporte. Si bien lo ideal sería que la mayor parte del ingrediente proteico vaya a funciones estructurales, muchas veces no se puede evitar que vaya a la parte energética. Sobre todo si nuestro alimento no tiene otra fuente energética que no sea la proteína. Entonces, el requerimiento proteico va a ser el nivel que va a tender, o sea, el nivel proteico que va a tender a maximizar tanto el crecimiento como la deposición proteica, porque nosotros queremos que los peces crezcan, pero que también ese pescado que nosotros vamos a vender tenga un alto valor biológico. Entonces tenemos que usar proteínas de alto valor biológico que se depositen en músculo y quede disponible. Entonces la proteína ideal va a tener un balance correcto de aminoácidos esenciales y no esenciales. Yo cuando le decía hoy que queremos que la mayor parte de la proteína tenga funciones estructurales, ahí hablamos de ahorro proteico, que es cuando logramos que con el menor contenido posible de proteína en el alimento generamos un buen crecimiento, y eso a veces lo hacemos aumentando un poco los niveles de energía con los otros componentes que pueden ser lípidos o hidrato de carbono. Entonces logramos un fenómeno de ahorro proteico donde casi la totalidad de la proteína se utiliza para crecimiento y no para energía. ¿Cómo podemos determinar las necesidades energéticas? Por lo general, una estimación que se hace a nivel experimental es con niveles crecientes de energía en la dieta y de acuerdo a la especie que usamos y a la categoría de animales que estamos manejando. Entonces nosotros vamos a tener que movernos en este triángulo donde vemos que en cada ángulo están los componentes principales, ver hacia dónde nos movemos para estimar un alimento que tenga determinada cantidad de proteína, de cantidad de lípidos y hidrato de carbono y que nos genere un buen crecimiento y tratando de maximizar el ahorro proteico. Siempre tener en cuenta que la tasa de consumo para cualquier estimación va a ser dependiente de la temperatura del agua. Después tenemos los lípidos, que también van a tener funciones energéticas, ¿sí?, y estructurales. Las energéticas van a estar dadas por los ácidos grasos, ¿sí?, a través de la beta oxidación, y los estructurales van a ser como fuente de ácidos grasos esenciales, también para la formación de hormonas, vitaminas, precursor de fosfolípidos muy importante para la membrana plasmática de las células. Y con respecto al lípido que nosotros agregamos para la formulación del alimento, muchas veces esa fuente lipídica favorece la textura del alimento y la palatabilidad.
Es decir, que le da un gusto al alimento, le da un gusto que hace que el pez lo consuma. Porque muchas veces se ve que el alimento que no tiene palatabilidad, el pez lo agarra con la boca y lo termina liberando, escupiendo, digamos, no lo consume. Los niveles generales que se estiman para inclusión lipídica se da que en carnívoros hasta un 12% y en omnívoros un 6%, aunque muchas veces se puede usar un poquito más de eso. Y después tenemos los carbohidratos, hidratos de carbono, que también tienen funciones energéticas y estructurales, y que dentro de las funciones estructurales forman parte del ADN, del ARN, de los nucleótidos, mucosustancias, muy importante, ¿sí? Los peces generan muchas mucosustancias y la fuente es los carbohidratos. Y con respecto a la elaboración del alimento balanceado, el carbohidrato favorece la textura en la extrusión, cuando hacemos un alimento extrusado. Y los niveles de inclusión, acá son en herbívoros y omnívoros, puede ser mayor al 20%. Y en los carnívoros, si bien se puede usar más del 10%, nutricionalmente el carnívoro aprovecha hasta un 10% de inclusión. Por lo general, cuando se manufactura el alimento de manera de hacerlo extrusado, se usa un 20% o más de carbohidratos, de fuentes de hidrato de carbono. Bien, cuando vamos a empezar a alimentar las distintas fases, acá vamos a tener tres fases principales. Vamos a tener la primera, que es la larva, o la poslarva, o la cría. Y en vamos a tener que tenemos ciertas dificultades a la hora de alimentar a las larvas, ¿sí? Acuérdense que estos animalitos están recién nacidos, ni bien nacen del huevo, se alimentan del saco vitelino, y cuando empiecen a alimentarse de manera exógena, van a tener ciertas dificultades todavía. Uno es el grado de desarrollo de los órganos. El tubo digestivo por lo general está inmaduro. Cuando ellos inclusive empiezan a alimentarse de manera exógena, las glándulas gástricas todavía no están del todo desarrolladas y la mayor digestión se da a nivel de tubo digestivo, del intestino posterior. Muchas veces los órganos sensoriales, tanto como los ojos o los bigotes de los bagres, no están del todo desarrollados, así como su sistema locomotor. Acuérdense que todavía las larvas acá no tienen desarrolladas las aletas, ni las pares, ni las impares, solamente tienen una sola aleta que recubre todo el cuerpo, entonces su sistema locomotor es bastante rudimentario. El tamaño de la boca es sumamente importante porque si se empiezan a alimentar de alimento exógeno y le estamos dando un alimento que es más grande que el tamaño de la boca, no lo van a poder comer y se van a terminar muriendo de hambre. Y otra cuestión que se da en algunas especies es el canibalismo, que se puede dar por distintas condiciones. Muchas veces se dan especies carnívoras como surubí y dorado, que las larvas tienen la boca muy grande. Entonces, si no están bien alimentadas en la fase de la avicultura, probablemente se traten de comer a cualquier otra larvita que se les cruce por delante, y muchas veces sucede que son tan glotonas, digamos, que trata de comer una larva que tiene casi su mismo tamaño y termina muriendo las dos larvas porque queda atragantada en la cavidad bucal. Entonces vamos a tener dos tipos de alimentos que podemos dar a las larvas, un alimento vivo y que va a tener determinadas características. El alimento vivo por lo general es muy bueno con respecto a los nutrientes, tiene todos los nutrientes, pero puede ser escaso de conseguir o de producir y muchas veces es costoso. Yo cuando le decía hoy que se pueden comprar los quistes de artemia, actualmente el kilo de quiste de artemia está cerca de 90.000 pesos, entonces es un valor bastante elevado. Si bien eso es una artemia que se consigue importada, que se trae a Estados Unidos, si bien hay una variante que es nacional, que está a 25 o 30.000 pesos el kilo, sigue siendo un alimento caro, pero que muchas veces se utiliza.
Y el alimento inerte, que es un balanceado que nosotros podemos comprar o fabricar, tiene que tener la formulación, todos los ingredientes necesarios para un alimento de una larva, para los requerimientos de una poslarva. Hablamos otra vez del tamaño de la boca y de la granulometría, tiene que ser acorde, ¿sí? El tamaño del alimento no tiene que ser mayor al 30% del tamaño de la boca de la larva. Y por lo general los problemas que tienen los alimentos balanceados para una larvicultura es que cuando tienen contacto con el agua muchas veces se lavan algunos nutrientes, se produce una lixiviación y que también producen polución, o sea, ensucian bastante el agua y eso requiere mucha mano de obra para mantener las larviculturas en condiciones. Acuérdense que acá se están usando, de acuerdo a la agricultura intensiva, si se hace de 80 a 100 larvas por litro, entonces hay que mantener una calidad de agua óptima para garantizar la supervivencia y el crecimiento. Entonces, una de las opciones era usar nauplios de artemia, yo les decía. Esos nauplios de artemia generalmente se hacen germinar en botellas de gaseosa, se les corta la parte de abajo, se las pone invertidas sobre un estante para que queden paradas, digamos, y en esa botella se hace una solución con agua, carbonato de sodio y sal para que sea lo más parecido posible al agua salada. Luego, por el pico y por debajo van a tener el ingreso de una manguera que va a tener un ingreso de aire. Ese ingreso de aire va a generar que se oxigene y que esté en contacto en movimiento todos los quistes. Por lo general se estima entre 1 gramo y 1,5 gramos de quistes por litro de agua y entre 36 y 48 horas para que se produzca la germinación. Una vez que pasa ese tiempo, a estos germinadores, a estos artemieros, hay que ponerle una fuente de luz constante, que puede ser un tubo fluorescente, y aireación. Una vez que pasa ese tiempo, lo que se hace es se cierra, se interrumpe el ingreso de aire durante 5 minutos y se espera. ¿Qué pasa? Las cáscaras de los huevos que ya nacieron flotan, van a la superficie de la botella. En la parte media quedan los nauplios nadando y hacia la parte más profunda, en el pico de la botella, quedan los quistes que todavía no eclosionaron. Entonces muchas veces lo que se hace es se cosecha primero esos quistes que aún les falta eclosionar y se los pasa a otro artemiero que vamos a cosechar dentro de algunas horas para darle más tiempo. Y luego sí se cosecha toda la parte de la columna del agua donde están las artemias. Una vez que cosechamos las artemias, después las podemos tamizar para sacar el agua salada y ahí le damos la artemia viva a las larvas. Ahí nos vamos a dar cuenta que la comen inmediatamente porque las panzas o el cuerpo donde sí que todavía es transparente de las larvas se ven en el contenido interior del estómago, se ve en color naranja, que es el color de las artemias. Después, lo que podemos hacer es, si por ahí no tenemos la oportunidad de comprar y producir artemia, es producir alimento vivo en el estanque. Para eso tenemos que hacer algunas cosas que ya hablamos, como por ejemplo fertilizar un estanque para producción de alimento vivo. Acá lo que tenemos que hacer es sincronizar la larvicultura o la reproducción con la fertilización de los estanques para que al momento que las larvas empiecen a consumir alimento vivo, en el estanque haya alimento en cantidad y en calidad suficiente para o llevar las larvas al estanque o sacar el alimento vivo del estanque por filtrado y llevar a una larvicultura intensiva. Entonces acá lo que vamos a hacer es preparar estanques no muy grandes, fertilizarlos y hacer un control de la producción primaria. Ahí lo que nosotros tenemos que tratar de producir son distintos organismos que van a tener distinto tamaño y
Acá el primer ejemplar que vemos a la izquierda es un rotífero, que es uno de los integrantes del plancton, del zooplancton, uno de los más pequeños, es lo que primero consumen las larvas, y bien empiezan a comer alimento exógeno. Después tenemos 3 ejemplares de pulgas de agua, que son cladóceros, que ya son un poquito más grandes, y como integrante del zooplancton, por ahí de los un poco más grandes, están los copépodos. Todos estos animalitos tenemos que producirlos en el estanque para que forme parte del alimento vivo para nuestras larvas. Y otros manejos que se pueden hacer también en la agricultura es empezar unos días, una semana con alimento vivo, después empezar a mezclar, dándole alimento vivo y alimento balanceado, hacer una alimentación mixta, para terminar, si es posible, la agricultura solo con alimento balanceado. Entonces también cuando ya saquemos las larvas al estanque para hacer un alevinaje o una cría, ya los animalitos estén acostumbrados a comer alimento balanceado. ¿Por qué es importante la nutrición, sobre todo en la agricultura? Porque si hay deficiencias nutricionales, sobre todo en la primera fase de crecimiento, en el primer estadio de crecimiento de los peces, que es la agricultura, vamos a encontrar deficiencias que por ahí no van a ser visibles a simple vista, pero que si vemos acá estas imágenes que yo les muestro de un estudio que hicimos, que hay distintas de tipo de anormalidades a nivel óseo, que son fusiones vertebrales, fíjense acá cómo están las vértebras fusionadas, o hay espinas que se duplican, o la parte de acá de la cola se fusionan las últimas vértebras, y si bien muchas veces en los juveniles no vemos que haya alguna malformación por ahí, nosotros observábamos en especies de bagre que hicimos estos estudios que había algunos que eran como más cortitos que otros, ¿sí? Y era porque tenían muchas funciones vertebrales y eso se había generado durante unos déficits alimentarios durante las primeras fases de crecimiento. Otros déficits que se pueden generar son a nivel, por ejemplo, del tubo digestivo. En este caso que ven acá son 3 imágenes de velocidades intestinales, donde de acuerdo a los ingredientes que teníamos en la dieta, nosotros alcanzamos a ver distintas estructuras o arquitectura del epitelio, por ejemplo, del intestino, donde esta imagen, la A, que es el tratamiento control, que tenía, acá fíjense acá arriba, tienen los componentes de la dieta experimental, tenía un 57% de levadura como componente proteico, y después no tenía harina de soja, tenía huevo de pescado 35%, y fuimos haciendo un reemplazo. En ese 2 que era al medio ya había solo un 28% de levadura, y o sea, ya el componente era la mitad de levadura y la mitad de harina de soja, y en ese 4 que es esto ya no tenía levadura como componente proteico, y todo ese porcentaje era de harina de soja. Y como eran larvas, y muchas veces las larvas no asimilan tan bien algunos componentes, fíjense cómo hubo cambios a nivel intestinal a medida que aumentábamos la incorporación de soja, el reemplazo de soja por otros ingredientes, y esto tuvo efectos tanto en la supervivencia como en el peso final de los individuos. Entonces es muy importante una buena alimentación, sobre todo en las primeras fases de crecimiento. Después pasamos a otra etapa, que es la siguiente, que es la de juveniles, que ya es la recría. En este caso, también fíjense, acá tenemos la fase de crecimiento en verde, después tenemos para comparar omnívoros y carnívoros en fase de engorde. Fíjense que para el crecimiento se estiman niveles proteicos del 40 al 50%, y por ejemplo para omnívoros va de un 20 a un 30% en el engorde, y un carnívoro va de un 30 a un 40%. Fíjense la diferencia que hay entre dos especies de distinto hábito alimenticio, pero que todas las especies tienen altos requerimientos proteicos en las fases de la avicultura o de cría temprana. En el caso acá tenemos una comparación entre 3 especies, fíjense una trucha que es una carnívora,
una especie carnívora, y tilapia y pacú, que son especies omnívoras. Fíjense que la trucha para alevín tiene de 44 al 50% de requerimiento proteico, mientras que el pacú tiene de un 30 a un 35. Y si vamos a un estadio un poquito mayor, que es el juvenil o la recría, fíjense que el pacú de 35 o 30 baja de 28 a 32. Y si vamos hacia la parte de engorde, vamos a ver que baja de 26 a 28. O sea, siempre los requerimientos son mayores cuando más temprana es la fase de desarrollo de los peces. En el caso del adulto, vamos a tener dos tipos, digamos, de adultos, los que están en terminación o engorde y los reproductores. Es una forma de decir adultos para terminación, porque el pacú cuando llega al engorde, si lo hacemos a 1,2 kg, todavía no es un adulto porque todavía no maduró sexualmente, pero se lo denomina como adulto. Y acá, fíjense, para terminación, vemos que terminación engorde en truchas es de 38 a 40%, el requerimiento proteico es bastante alto. Sin embargo, en pacú, que es un omnívoro, con 25 o 28% de proteína, es el requerimiento proteico adecuado para llevar a cabo esa fase. Bueno, vamos a hacer una pausa acá y nos volvemos a conectar y seguimos con la clase.